Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya ha cambiado para siempre. No fue casualidad que estas palabras encontraran el camino hasta tu pantalla, ni que tu atención las haya sostenido hasta este instante. Hay un reconocimiento más profundo que las palabras, una resonancia que solo el silencio entiende. Por eso este agradecimiento no es formalidad, sino celebración. Has hecho lo más valioso que un ser humano puede hacer, elegir recordar quién eres realmente. El simple hecho de que hayas permanecido aquí, entre estas líneas, revela algo extraordinario, tu compromiso invisible con tu propio despertar. No importa cuántas veces hayas dudado o cuántas preguntas sigan resonando. Lo que cuenta es ese impulso interno que te trajo hasta este punto final, esa voz que susurra, hay más, y vale la pena explorarlo. Este no es un final, sino un portal. Todo lo compartido fue solo un mapa, ahora te toca caminar el territorio vivo de tu propia experiencia. Y cuando lo hagas, descubrirás que el verdadero maestro nunca estuvo en estas palabras, sino en el silencio que florece cada vez que dejas de buscarlo fuera. Gracias por permitir que estas ideas vivan a través de tu atención. Pero sobre todo, gracias por atreverte a cuestionar el ruido del mundo para escuchar, al fin, la sinfonía callada de tu propio ser. El viaje recién comienza, donde las palabras terminan. El silencio es el suelo fértil donde toda creación toma vida. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya existe, aquí y ahora, pero hay un velo que te impide verlo, el ruido constante de tu mente. No hablo del silencio exterior, sino de ese espacio interno donde cesan las dudas, los miedos y el parloteo sin fin. Ahí, en esa quietud, está la puerta hacia tu poder infinito. Muchos buscan respuestas fuera, en libros, gurús o métodos complicados, pero la verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de ideas, sino en el vacío de ellas. Cuando callas la mente, dejas de ser esclavo de tus propios pensamientos y te conviertes en el creador de tu realidad. No es magia, es ley. Todo lo que has experimentado en tu vida, sin excepción, ha sido producto de lo que has permitido habitar en tu interior. Si quieres cambiar tu mundo, primero debes dominar el arte de silenciar lo que te distrae de tu verdadera naturaleza. Piensa en tu mente como un lago. Cuando arrojas una piedra, las ondas se expanden, distorsionando el reflejo de lo que hay en la superficie. Pero cuando el agua está en calma, todo se ve con claridad. Así funciona tu conciencia. En el silencio, no hay resistencia, no hay conflicto, solo hay una aceptación profunda de que lo que imaginas como verdadero, ya es. Pero, ¿cómo llegar a ese estado? No se trata de forzar la mente a callar, sino de observarla sin juzgar. Cada vez que un pensamiento intrusivo aparece, no lo combates, no lo alimentas. Lo dejas pasar como una nube en el cielo. Con práctica, esos momentos de quietud se volverán más largos, más profundos. Y en ellos descubrirás algo revelador, tú no eres tus pensamientos. Eres lo que existe detrás de ellos. Aquí yace el gran secreto, tu poder no está en lo que piensas activamente, sino en lo que sientes en esos instantes de silencio. La mente consciente limita, el silencio expande. Cuando te sumerges en él, accedes a un plano donde lo invisible se vuelve tangible. No es fe ciega, es conocimiento interno. La próxima vez que te sientes a visualizar tu deseo, no lo hagas desde el esfuerzo mental. Hazlo desde el vacío. Deja que la imagen surja por sí sola, sin forzarla, sin cuestionarla. Si aparece la duda, no la resistas. Vuelve al silencio. Allí, en ese santuario interno, está la clave para moldear tu realidad. Recuerda, lo que callas, lo creas. Lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas en quietud, se manifiesta sin esfuerzo. El mundo que ves es solo un reflejo, nunca la fuente. Hay un instante, justo antes de dormirte, en el que tu mente se rinde al sueño pero tu conciencia aún está despierta. En ese limbo, no hay tiempo, no hay espacio, solo existencia pura. Es en ese momento donde puedes plantar la semilla de tu deseo sin que la razón la ahogue. No necesitas creerlo con la mente, solo necesitas sentirlo como una realidad ya vivida. Muchos me preguntan, ¿por qué no veo resultados si estoy visualizando todos los días? La respuesta es simple, porque lo haces desde el esfuerzo, no desde la entrega. La mente racional es como un niño inquieto que siempre quiere controlar el proceso, pero la creación verdadera ocurre cuando dejas de intentar y simplemente eres.
No se trata de repetir afirmaciones como un mantra vacío, sino de alcanzar ese estado interno donde la palabra sobra y solo queda la certeza. Imagina que tu deseo es como una carta que envías al universo. Si la escribes con tinta de duda, nunca llegará a su destino. Pero si la firmas con la convicción del silencio, la respuesta será inevitable. ¿Cómo saber si estás en ese estado? Porque ya no hay ansiedad, no hay urgencia. Hay una paz que te dice, esto ya es mío. Ahora bien, el mayor obstáculo no es la falta de fe, sino el hábito de pensar en opuestos. Si deseas abundancia pero en tu silencio interno escuchas esto es difícil, estás anulando tu propio poder. La clave está en vigilar esos murmullos ocultos. No los reprimas, porque lo que resistes, persiste. En cambio, obsérvalos y luego déjalos ir, como si fueran hojas arrastradas por el río de tu conciencia. Hay una técnica que pocos practican, el arte de no reaccionar. Cuando algo en tu mundo exterior parece negar tu deseo, en lugar de entrar en conflicto, retrocede hacia tu silencio. Allí, recuerda, la realidad es flexible. Lo que hoy parece sólido e inmutable, mañana puede transformarse si tú cambias tu estado interno. No luches contra las apariencias, trasciéndelas desde la quietud. Piensa en esto, cada gran invento, cada obra maestra, cada momento histórico surgió primero en el silencio de alguien. No fue el ruido lo que lo creó, sino la claridad de una mente en reposo. Tú tienes ese mismo poder. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces el mundo te haya dicho no. En el silencio, todas las limitaciones se disuelven. Así que hoy, antes de dormir, no pidas. No supliques. Simplemente retírate a ese lugar dentro de ti donde todo es posible. Permite que tu deseo te posea, no como una esperanza, sino como un recuerdo. Porque en verdad, ya está hecho. Solo necesitas silenciar lo que te distrae de esa verdad. No hay distancia en la imaginación. Lo que puedes sentir como real, ya es tuyo. Presta atención a este momento. Justo ahora, mientras lees estas palabras, hay un espacio entre ellas, un vacío donde tu respiración fluye sin esfuerzo. Ese es el lugar del que te hablo. No es algo místico ni lejano, es tan natural como el latido de tu corazón. El problema es que hemos aprendido a llenar cada segundo con ruido, con pensamientos que giran en círculos, como si temiéramos lo que podría surgir del silencio. Pero te diré un secreto, el miedo no puede existir donde hay quietud. ¿Alguna vez has notado cómo las soluciones más brillantes llegan cuando dejas de buscarlas? Cuando te das una ducha, caminas en la naturaleza o simplemente te quedas mirando el cielo. Es en esos instantes de no hacer cuando la inteligencia más profunda dentro de ti se manifiesta. No es coincidencia. Es la ley operando. Tu mente consciente es útil, pero limitada, solo conoce lo que ya ha experimentado. Pero en el silencio, te conectas con lo ilimitado, con la fuente que ya conoce el camino hacia tu deseo. Aquí hay una distinción crucial, no estás buscando vaciar tu mente por siempre. Eso sería imposible y hasta innecesario. Se trata de crear intervalos, breves pero intensos, donde te conviertes en pura receptividad. Como un canal abierto. En esos momentos, no estás pidiendo al universo, estás alineándote con él. La diferencia es abismal. Uno viene de la carencia, el otro, de la plenitud. Algunos dirán, pero tengo demasiadas responsabilidades, demasiados problemas. ¿Cómo encontrar silencio en medio del caos? Y mi respuesta es, el caos solo existe en la superficie. Bajo el oleaje de tus circunstancias, hay un océano de calma esperándote. No necesitas horas de meditación. Comienza con un minuto. Un solo minuto donde detienes el diálogo interno y respiras como si ya tuvieras todo lo que deseas. ¿Sabes qué sucede entonces? El tiempo se expande. Ese minuto bien vivido vale más que días de agitación. Hay una razón por la que los antiguos maestros insistían en el aquí y ahora. No es un cliché. Es porque el presente es el único punto donde la imaginación y la realidad se tocan. El pasado son recuerdos, el futuro, proyecciones. Pero ahora es donde puedes decir, esto es así, y el universo responde amén. Así que hoy, cuando sientas que los pensamientos te abruman, no luches contra ellos. No los analices.
Simplemente retírate a ese lugar dentro de ti donde nada falta. Allí, tu deseo ya está cumplido. Allí, eres libre. Tu mundo interior proyecta su sombra sobre todo lo que llamas realidad. Fíjate en cómo opera la naturaleza. Una semilla no forcejea por convertirse en árbol, simplemente se entrega a la tierra en silencio, confiando en la inteligencia que la guía. Así es como deberías abordar tus deseos. No se trata de empujar el río, sino de fluir con él. Cuando dejas de insistir con la mente lógica y comienzas a confiar en ese saber más profundo, todo se reorganiza a tu favor sin esfuerzo aparente. Hay un ejercicio revelador que pocos practican: caminar por la vida como si ya hubieras recibido lo que anhelas. No como un acto de fingimiento, sino como una naturalidad absoluta. ¿Cómo se siente tu respiración cuando no hay nada que perseguir? ¿Cómo es tu postura cuando la tensión de conseguir se disuelve? Ese estado de gracia es imán para las manifestaciones. La paradoja es esta: cuanto menos necesitas ver resultados, más rápido llegan. Pero cuidado, no estoy hablando de resignación. Hay una delgada línea entre rendirte al silencio y rendirte por frustración. La primera es poderosa porque nace de la certeza, la segunda te aleja de tu creación. ¿Cómo distinguirlas? Por la paz que las acompaña. La entrega genuina sabe a libertad, no a derrota. Ahora, permíteme mostrarte el lado práctico. Supongamos que anhelas sanar una relación. En lugar de analizar mentalmente cada palabra mal dicha o cada error pasado, entra en silencio y recuerda momentos de conexión auténtica. No los inventes, busca en tu memoria esas fracciones de segundo donde el amor fue innegable. Revívelos hasta que una calidez te inunde el pecho. Eso es trabajar desde el poder, no desde la carencia. La mente racional protestará, pero si las cosas todavía no han cambiado. Ahí está la trampa. Quiere pruebas antes de creer. Pero la verdadera creación exige lo contrario: creer para ver. No es pensamiento positivo, es identidad transformada. Cuando operas desde el silencio, ya no eres quien sufre por esa relación, eres quien sabe su armonía inevitable. Y aquí llega el punto más subestimado: el silencio no es pasividad. Es la actividad más potente que existe, porque desde allí moldeas la sustancia misma de la realidad. Cada gran artista sabe esto. Antes de pintar su obra maestra, primero la contempla en el vacío de su imaginación. Tú eres ese artista. Tu vida es el lienzo. Así que la próxima vez que sientas impaciencia, pregúntate: ¿estoy creando desde el ruido o desde el silencio? Uno te deja exhausto, el otro, alineado con el ritmo natural de la manifestación. Elige sabiamente. Lo que persigues te huye, lo que encarnas te encuentra. Existe un instante revelador que cambia todo, ese momento en que comprendes que nunca has estado separado de lo que deseas. La barrera nunca fue el mundo exterior, sino el ruido interno que te convencía de lo contrario. Cuando callas ese parloteo constante, ocurre algo extraordinario: comienzas a percibir la realidad como un espejo perfecto de tu estado interior, no al revés. Piensa en cómo experimentas los sueños. Mientras duermes, todo parece tan real: las personas, los lugares, las emociones. Solo al despertar reconoces que todo surgió de ti. ¿Y si te dijera que tu vida despierta opera bajo el mismo principio? La única diferencia es la persistencia del diálogo interno que te hace creer que estás a merced de circunstancias externas. El silencio rompe ese hechizo. Muchos cometen el error de tratar el silencio como una técnica más, algo que hacen para obtener resultados. Pero no es una herramienta, es tu naturaleza esencial. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando lo que siempre has sabido. Por eso resulta tan transformador cuando dejas de esforzarte por alcanzarlo y simplemente permites que te encuentre. Hay una práctica poderosa que pocos mencionan: el arte de la pausa deliberada. Antes de reaccionar a cualquier situación, date 3 respiraciones completas. En ese breve espacio, algo mágico ocurre: te das cuenta de que tienes una elección, puedes responder desde el hábito mental o desde la sabiduría del silencio. Con el tiempo, estas pausas se convierten en portales hacia tu poder creativo. La sociedad moderna ha convertido el ruido en una adicción. Estamos saturados de estímulos, opiniones, información, todo diseñado para mantenernos distraídos de nuestro centro. Pero en esos raros momentos cuando todo se calma, cuando dejas de consumir y simplemente eres, algo en ti se expande.
Es como si el universo susurrara, finalmente estás listo para recibir. No se trata de aislarte del mundo, sino de desarrollar una relación diferente con tu experiencia interna. Puedes estar en medio de una multitud y mantener tu silencio sagrado. Esa es la verdadera maestría, moverse por el mundo sin que el mundo te mueva a ti. Recuerda esto, cada vez que te sumerges en el silencio, estás realizando el acto más revolucionario posible en este mundo. Estás reclamando tu soberanía creativa. Estás diciendo no al caos artificial y sí a la verdad que palpita debajo de toda apariencia. La mente que se aquieta descubre que lo que buscaba siempre estuvo allí. Hay una experiencia que todos hemos tenido pero pocos reconocemos, ese instante fugaz entre el sueño y la vigilia donde todo parece posible. En ese limbo, las limitaciones se disuelven y por un breve momento, eres puro potencial. ¿Por qué crees que las mayores inspiraciones llegan al borde del despertar? Porque es cuando la mente consciente aún no ha levantado sus muros de lógica y escepticismo. El verdadero trabajo no consiste en añadir más técnicas a tu rutina, sino en sustraer todo lo que te aleja de ese estado natural de fluidez. Imagina que tu conciencia es como un cristal, cuanto más lo pules, más luz puede atravesarlo. El silencio no es algo que haces, es algo que dejas ser cuando cesas de interferir. Considera esto, cada vez que te encuentras repitiendo mentalmente viejas historias de carencia o conflicto, estás literalmente tejiendo esa realidad con el hilo de tus pensamientos. Pero cuando entras en silencio, rompes ese patrón. No es que niegues las circunstancias actuales, simplemente dejas de alimentarlas con tu atención obsesiva. Hay un poder inmenso en lo que no se dice. Cuando callas las palabras internas de duda, estás haciendo espacio para que algo más grande emerja. Es como limpiar el pizarrón de tu mente antes de escribir una nueva ecuación. La mayoría vive escribiendo sobre escrituras anteriores, creando una confusión ilegible. El silencio te da una página en blanco. Practica esto, durante los próximos días, observa cuántas de tus acciones surgen del hábito inconsciente en lugar de la elección deliberada. Cada vez que te descubras actuando en piloto automático, haz una pausa consciente. No necesitas juzgarlo, simplemente date cuenta. Este simple acto de atención comienza a crear fisuras en la prisión de los patrones mentales. La paradoja más hermosa es esta: cuanto más te sumerges en el silencio, más rica se vuelve tu experiencia del mundo. Los colores parecen más vibrantes, los sabores más intensos, los momentos más significativos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has dejado de filtrarlo a través del velo del parloteo mental. Recuerda, no estás buscando convertirte en alguien diferente. Estás regresando a quien siempre has sido antes de que las ideas de limitación se acumularan como polvo en el espejo de tu conciencia. El silencio es el paño que limpia ese espejo, revelando la imagen impecable que siempre estuvo allí. En el jardín de la mente, el silencio es la luz que hace florecer tus creaciones más poderosas. Imagina por un instante que todo lo que percibes como tu vida no es más que una proyección holográfica de tu estado interior. Las relaciones, las circunstancias, los logros y los desafíos, todos son espejos que reflejan la calidad de tu diálogo interno. Cuando comprendes esto profundamente, el silencio deja de ser una práctica espiritual para convertirse en el acto más pragmático que existe. Existe una ley sutil pero inquebrantable: tu realidad exterior no puede sostenerse en un estado que contradiga tu vibración esencial. Es por eso que tantos intentos de manifestación fracasan, no por falta de visualización, sino porque detrás de cada afirmación positiva hay un ejército de dudas no reconocidas. El silencio actúa como un colador cósmico que filtra estas contradicciones. Hay un experimento revelador que puedes hacer hoy: observa cómo te sientes inmediatamente después de despertar. Antes que el torrente de pensamientos inunde tu conciencia, hay un espacio virgen de posibilidades. En ese momento, puedes plantar deliberadamente una semilla de certeza, no como un deseo, sino como un recuerdo vivo. Sé que esto es así, tiene un poder radicalmente diferente, espero que esto sea así. La mente condicionada argumentará: pero si no veo evidencia. Ahí está la trampa. Quiere que la realidad física le dé permiso para creer. Pero el orden verdadero es exactamente el inverso: primero la convicción silenciosa, luego la manifestación. No como recompensa por tu fe, sino como consecuencia inevitable de tu alineación. Considera esto: cuando miras un árbol, no ves sus raíces, pero sabes que existen porque el árbol se mantiene en pie. Tu silencio interno es como esas raíces, invisible pero fundamental.
Cuanto más profundo se extiende, más estable es tu manifestación ante los vientos de la duda o la impaciencia. Practica este giro de perspectiva, en lugar de buscar el silencio, reconoce que ya estás en él. Lo que llamas ruido mental son solo olas en la superficie de un océano de quietud que nunca ha sido perturbado. No necesitas crear paz interior, solo dejar de oscurecerla con tu identificación compulsiva con el pensamiento. Cuando te acerques a tu próxima visualización, hazlo desde este lugar de reconocimiento más que de esfuerzo. Permite que la imagen surja naturalmente desde el silencio, como un pez que emerge de las profundidades de un lago en calma. No la fuerces, no la analices, simplemente déjala nadar en el espacio de tu conciencia hasta que se sienta tan real como cualquier recuerdo. El universo responde no a tus palabras, sino al silencio que hay detrás de ellas. Existe un momento de quietud que precede a toda gran creación, ese instante en que el artista deja de pensar y se convierte en el conducto de algo más grande. Así eres tú cuando permites que el silencio hable a través de ti. No es vacío, sino plenitud en su expresión más pura. Allí, en ese espacio sagrado dentro de ti, no hay separación entre el deseo y su cumplimiento. Piensa en cómo funciona la respiración. No necesitas controlar cada inhalación y exhalación, tu cuerpo sabe exactamente cómo hacerlo cuando dejas de interferir. Así opera la manifestación desde el silencio. No es que dejes de actuar, sino que tus acciones fluyen con una precisión que la mente racional nunca podría calcular. Empiezas a moverte como el agua, encontrando el camino de menor resistencia hacia tu destino. Hay una revelación que cambia todo, cuando estás verdaderamente en silencio, no hay tú separado del universo manifestando. La ilusión del hacedor individual se disuelve, y lo que queda es puro proceso creativo. Es por eso que las mayores obras de arte, los descubrimientos científicos más brillantes, parecen venir a sus creadores más que ser fabricados por ellos. Pero cuidado, esto no es misticismo abstracto. Tiene aplicaciones prácticas inmediatas. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, en lugar de analizarla hasta el agotamiento, sumérgete en el silencio y pregunta, ¿cómo se siente la respuesta correcta? No en tu mente, sino en tu cuerpo. La verdad siempre tiene una firma energética particular, una expansión, una liberación interna. Aprende a reconocerla. El mundo moderno te ha entrenado para valorar el ruido, las opiniones fuertes, las respuestas rápidas, la sobreestimulación constante. Pero en ese frenesí perdemos contacto con la inteligencia más profunda que solo habla en susurros. Por eso los genios de todas las épocas han cultivado el ocio creativo, esos momentos de aparente no hacer nada donde en realidad todo se está reorganizando en niveles invisibles. Practica esto hoy, entre cada actividad, crea un puente de silencio. Al terminar de trabajar, antes de revisar tu teléfono, al entrar a tu casa, haz una pausa consciente de 3 respiraciones. Estos pequeños espacios actúan como reseteos energéticos, impidiendo que la mente arrastre el peso de una situación a la siguiente. Con el tiempo, comenzarás a notar cómo tu vida adquiere una cualidad más fluida, menos fragmentada. Recuerda, no estás buscando alcanzar un estado especial. Estás regresando a lo que siempre has sido antes de que el mundo te convenciera de que necesitabas correr tras todo. En ese regreso hay una paradoja hermosa, cuanto menos buscas, más encuentras. No porque el universo sea caprichoso, sino porque finalmente estás vibrando en la frecuencia de la abundancia que siempre estuvo allí. Esta es la culminación de todo el viaje, darte cuenta de que el poder que buscabas nunca estuvo fuera, sino en ese lugar sagrado dentro de ti donde el silencio y la creación son una misma cosa. Ahora sabes el secreto. El resto es práctica, paciencia y la certeza tranquila de que lo que es verdadero no puede dejar de manifestarse. La creación más poderosa surge cuando dejas de ser el creador y te conviertes en el espacio donde la creación ocurre. Existe un fenómeno fascinante que ocurre cuando practicas el silencio con suficiente profundidad, comienzas a percibir los pensamientos como objetos que pasan por tu conciencia, no como algo que eres. Esta simple pero radical distinción cambia todo. Ya no estás atrapado en el contenido de tu mente, sino que te conviertes en el vasto contenedor donde todo surge y se disuelve. Imagina que tu conciencia es como el cielo. Las nubes, pensamientos, vienen y van, algunas oscuras, otras luminosas, pero el cielo permanece inalterado. El problema nunca han sido las nubes, sino la identificación compulsiva con ellas.
Cuando te sitúas en el silencio detrás del pensamiento, accedes a una perspectiva completamente nueva sobre tu poder creativo. Hay una práctica transformadora que pocos exploran, el arte de observar los espacios entre pensamientos. Al principio pueden ser breves, fracciones de segundo donde no hay contenido mental. Pero con atención paciente, estos espacios se expanden. Y es ahí, en esos intervalos de pura presencia, donde ocurre la verdadera magia. No estás visualizando ni afirmando, estás siendo el campo de posibilidades ilimitadas. La mente condicionada protestará, esto no es práctico. Pero considera esto, todas tus dudas y limitaciones son pensamientos que has repetido hasta darles la apariencia de realidad. Cuando dejas de alimentarlos con tu atención, pierden su poder sobre ti. No es que desaparezcan inmediatamente, simplemente dejan de definir tu experiencia. Ahora aplica esto a tus deseos más profundos. En lugar de esforzarte por creer que ya los tienes, sumérgete en el silencio donde no necesitas creer ni dejar de creer. Allí, en ese territorio previo al pensamiento, tu deseo ya existe como una semilla perfecta esperando germinar. Tu trabajo no es hacerla crecer, eso es tarea de la inteligencia universal, sino simplemente no desenterrarla constantemente con tu inquietud mental. Hay un signo infalible de que estás operando desde este lugar, una curiosa indiferencia hacia el cuándo y el cómo. No porque no te importe, sino porque has tocado algo más satisfactorio que la realización misma, la paz de saber que en el nivel esencial ya está hecho. Esta no es una metáfora poética, sino una descripción precisa de cómo opera la ley. Practica esto hoy, entre actividad y actividad, haz una pregunta radical a tu experiencia, ¿quién o qué es consciente de esto? No busques una respuesta conceptual. Permite que la pregunta te lleve directamente al silencio que hay detrás de toda respuesta. Allí encontrarás lo que siempre has buscado, no como una realización futura, sino como tu naturaleza presente. Este es el gran secreto que los maestros han señalado a lo largo de los siglos, lo que llamas tu poder no es algo que obtienes, sino algo que reconoces al dejar de oscurecerlo con el ruido de tu mente. Cuanto más te estableces en este reconocimiento, más tu vida exterior se reorganiza para reflejar esta verdad fundamental. El silencio que buscas es el mismo silencio que te está buscando a ti. Hay un punto de inflexión en este viaje interior donde dejas de practicar el silencio y el silencio comienza a practicarte a ti. Ya no es algo que haces, sino lo que eres. En este estado, incluso el concepto de manifestar pierde su sentido habitual, porque te das cuenta de que nunca estuviste separado de lo que deseabas. La búsqueda termina donde comenzó, en el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Piensa en cómo opera un espejo. No elige qué reflejar, simplemente presenta lo que está ante él sin juicio ni resistencia. Así es tu conciencia en su estado puro. Todas las técnicas y métodos son solo herramientas para limpiar el polvo de la identificación mental, hasta que puedas reflejar la realidad sin distorsiones. Pero el espejo en sí siempre estuvo intacto, esperando ser reconocido. Hay una experiencia reveladora que llega con la práctica consistente, comienzas a detectar el sutil clic interno cuando pasas del pensamiento al silencio. Es como cambiar de una habitación ruidosa a un jardín tranquilo. Al principio necesitas recordarte hacerlo, pero con el tiempo se convierte en tu estado predeterminado. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no te arrastran con ellos. La sociedad te ha entrenado para valorar la complejidad, pero la verdad siempre es simple. No necesitas años de estudio para acceder a tu poder, solo la voluntad de soltar lo que lo oscurece. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido mental, estás votando por tu libertad esencial. Y con cada voto, tu realidad exterior se reorganiza para reflejar esta elección interna. Practica esto hoy, en medio de cualquier actividad ordinaria, lavando platos, caminando, esperando en línea, hasta esta pregunta silenciosa, ¿qué queda cuando dejo de agregar pensamientos a este momento? No analices la respuesta. Permite que la pregunta misma te lleve directamente a la experiencia viva de la hora, sin capas de interpretación mental. Descubrirás algo extraordinario, el presente nunca fue aburrido o insuficiente. Solo estaba cubierto por el velo de tus pensamientos sobre él. A medida que el silencio se convierte en tu aliado natural, comenzarás a percibir el asombro en lo cotidiano, la perfección en lo aparentemente imperfecto. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque has cambiado tu modo de percibirlas.
Este es el regalo final del silencio, la realización de que lo que buscabas nunca fue un objeto, situación o logro externo, sino la paz profunda de saberte completo aquí y ahora. Desde este lugar, la manifestación se convierte en juego creativo, no en necesidad compulsiva. Y en ese juego, descubres que eres tanto el jugador como el premio, el soñador y el sueño. El último secreto es que no hay secreto, solo el silencio reconociéndose a sí mismo a través de ti. Llegamos al umbral donde todas las palabras sobran, donde la enseñanza se disuelve en la experiencia directa. Si hay algo que quiero que guardes de este viaje es esto: el poder que has estado buscando nunca fue algo por alcanzar, sino un espacio por habitar. Como el pez que busca el océano sin darse cuenta que nada dentro de él, tú has sido siempre lo que buscabas. Estos diálogos han sido solo señales apuntando hacia algo que ninguna palabra puede contener. Como dedos señalando la luna, no son la luna misma. El verdadero trabajo ocurre en esos momentos cotidianos donde recuerdas volver al silencio, cuando el tráfico te estresa, cuando las dudas aparecen, cuando el mundo parece negar tus sueños. Ahí es donde se prueba la maestría. Hay una metáfora hermosa en la física cuántica: las partículas existen como probabilidades hasta que son observadas. Así son tus deseos antes de anclarlos en el silencio. No son fantasías, sino realidades en estado cuántico, esperando tu atención consciente para cristalizarse. Pero esta observación no es mental, es ese reconocimiento silencioso que trasciende el pensamiento. Tu práctica ahora es simple pero profunda, vive desde el final. No como técnica, sino como verdad visceral. Cuando caminas, camina desde la plenitud. Cuando hablas, habla desde la abundancia. Cuando amas, ama desde la completud. No interpretes roles, encarna realidades. La diferencia es sutil pero revolucionaria: uno es actuación, el otro es autenticidad radiante. El mundo necesita desesperadamente personas que recuerden su naturaleza silenciosa. No para escapar de la realidad, sino para sanarla desde adentro hacia afuera. Cada momento que pasas en tu centro quieto crea ondas que tocan todo a tu alrededor, a menudo de formas que nunca verás directamente. Esta es la verdadera manifestación, tu presencia consciente remodelando suavemente el campo de lo posible. Así que toma todo lo compartido y luego olvídalo. No necesitas cargar con enseñanzas ni técnicas. El silencio ya sabe cómo ser silencio, como el agua sabe fluir y el fuego sabe arder. Tu único trabajo es dejar de interferir. Cuando aparezca la duda, respira. Cuando llegue el miedo, descansa en lo que no cambia. Todo lo demás se encargará de sí mismo. Nos encontramos aquí donde comenzamos, en el eterno ahora donde todo es posible. No hay despedida, porque en el silencio nunca nos separamos. Donde quiera que estés, cuando regreses a ese espacio interior, allí estaré también, no como voz sino como presencia compartida en el único misterio que realmente importa: el milagro de la conciencia despierta a sí misma. El viaje nunca termina, solo se profundiza. Ahora es tu turno de caminar este camino con pies descalzos sobre la tierra sagrada de tu propia experiencia. Ve y crea, pero sobre todo, recuerda, ya eres todo lo que buscabas ser. El silencio no es el final del camino, es donde comienza la verdadera creación. Si algo queda claro después de este viaje, es esto: tú ya eras completo antes de empezar a buscar respuestas. Cada técnica, cada enseñanza, cada momento de introspección, todo fue simplemente un recordatorio de lo que tu esencia nunca olvidó. La paradoja más hermosa es que ahora puedes soltar incluso estas palabras. Como una escalera que usaste para subir y que ahora puedes dejar atrás. Porque el verdadero conocimiento no se acumula, se reconoce. Te invito a hacer un experimento esta noche. Antes de dormir, recuerda un momento de paz absoluta de tu vida. Déjate impregnar por esa sensación sin analizarla. Permite que sea tu último pensamiento consciente. Y luego, observa. Porque cuando el silencio deja de ser una práctica y se convierte en tu naturaleza, el mundo a tu alrededor no tendrá más remedio que reflejar esa plenitud.